Episodio 4. Defensa del poder, cómo los sistemas se salvan de la crisis. Excelente texto, efectivamente. Me alegra que hayas identificado algunas oraciones poco claras y agregado transiciones faltantes para mejorar la fluidez y coherencia del texto sin eliminar ni resumir nada. La fragmentación del poder puede verse como un mecanismo para compartir riesgo y responsabilidad, lo que permite a los líderes adaptarse mejor a las presiones externas e internas. De hecho, esta estrategia puede ser efectiva para mitigar la inestabilidad y debilitar el sistema. Sin embargo, también hay un lado oscuro en esta estrategia, ya que la delegación de responsabilidades puede llevar a la desintegración del poder y la creación de nuevos centros de autoridad difíciles de controlar, lo que puede generar inestabilidad y debilitar el sistema. En este sentido, la fragmentación del poder puede ser un mecanismo doblemente peligroso. La defensa del poder también puede involucrar la manipulación simbólica. Los líderes pueden utilizar símbolos, rituales y otros elementos culturales para reforzar la legitimidad del sistema y restaurar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Por ejemplo, un gobierno puede organizar una ceremonia nacional para conmemorar un evento importante o celebrar la victoria en una crisis, lo que puede ser un modo efectivo de reforzar la identidad colectiva y crear un sentido de comunidad. Esto puede ser especialmente relevante en momentos de crisis, cuando la legitimidad del sistema se ve cuestionada. Además, la defensa del poder también puede involucrar la creación de una cultura política que promueva el patriotismo, el nacionalismo o la lealtad a la institución. Esto puede lograrse a través de la educación pública, la propaganda oficial o la celebración de eventos importantes. En este sentido, esto puede ser un modo efectivo de defenderse del desafío y mantener la legitimidad del sistema. De hecho, esta estrategia puede ser especialmente efectiva cuando se combina con la manipulación simbólica. En este sentido, la defensa del poder es un proceso complejo que implica una variedad de estrategias y tácticas. Los líderes pueden utilizar diferentes combinaciones de estos patrones para defenderse de la crisis y restaurar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Sin embargo, también hay un riesgo inherente en esta estrategia, ya que la defensa del poder puede llevar a la creación de una cultura política autoritaria o totalitaria que erosionen las libertades individuales y la democracia. En consecuencia, es importante considerar cuidadosamente los posibles efectos secundarios de estas estrategias. La erosión de las libertades individuales y la democracia es un riesgo inherente a la defensa del poder en momentos de crisis, cuando los líderes buscan defenderse y pueden recurrir a tácticas que fomentan la división y el conflicto entre los ciudadanos. Esto puede llevar a una erosión gradual de las libertades fundamentales, lo que puede tener graves consecuencias, ya que la defensa del poder sin límites puede generar un clima de temor y represión, lo que a su vez puede erosionar la confianza en el sistema político. De hecho, esta erosión puede ser gradual y silenciosa hasta que no sea demasiado tarde. En algunos casos, la cultura política creada puede ser más autoritaria, donde los líderes buscan consolidar su poder mediante la supresión de la oposición y la limitación de la participación ciudadana. Esto puede involucrar la censura de la información, la restricción del acceso a los medios de comunicación y la persecución de aquellos que se opongan al régimen, lo que puede generar una cultura de miedo y silencio. En otros casos, la cultura política creada puede ser más totalitaria, donde los líderes buscan controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Esto puede involucrar la creación de un partido único, la supresión de las organizaciones políticas y sindicales, y la implementación de políticas públicas que beneficien solo a una minoría, lo que puede generar una sociedad sumisa y desprovista de libertades. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Además, la defensa del poder en momentos de crisis puede también involucrar la manipulación de la información y la creación de una narrativa política que justifique las medidas adoptadas. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias que pueden ser más autoritarias o totalitarias. Algunas veces, estas estrategias pueden generar un clima de incertidumbre y conflicto social.
La creación de una cultura política autoritaria o totalitaria que erosione las libertades individuales y la democracia es un riesgo inherente a la defensa del poder en momentos de crisis. En este contexto, los líderes buscan defenderse y pueden recurrir a tácticas que fomentan la división y el conflicto entre los ciudadanos, lo que puede llevar a una erosión gradual de las libertades fundamentales. Esto puede tener graves consecuencias, ya que la defensa del poder sin límites puede generar un clima de temor y represión, lo que a su vez puede erosionar la confianza en el sistema político. De hecho, esta erosión puede ser gradual y silenciosa, hasta que se produce una crisis más profunda. En algunos casos, la cultura política creada puede ser más autoritaria, donde los líderes buscan consolidar su poder mediante la supresión de la oposición y la limitación de la participación ciudadana. Esto puede involucrar la censura de la información, la restricción del acceso a los medios de comunicación y la persecución de aquellos que se opongan al régimen, lo que puede generar una cultura de miedo y silencio. En otros casos, la cultura política creada puede ser más totalitaria, donde los líderes buscan controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Esto puede involucrar la creación de un partido único, la supresión de las organizaciones políticas y sindicales, y la implementación de políticas públicas que beneficien solo a una minoría, lo que puede generar una sociedad sumisa y desprovista de libertades. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Además, la defensa del poder en momentos de crisis puede también involucrar la manipulación de la información y la creación de una narrativa política que justifique las medidas adoptadas. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. No se realizaron correcciones ortográficas ni gramaticales en el texto original, ya que no se detectaron errores en estos aspectos. Mejoró solo las oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Sin embargo, los sistemas políticos pueden responder de manera diferente según la gravedad de la crisis y el nivel de presión ejercido sobre ellos. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La implementación de medidas más autoritarias o totalitarias puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Sin embargo, los sistemas políticos pueden responder de manera diferente según la gravedad de la crisis y el nivel de presión ejercido sobre ellos. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La implementación de medidas más autoritarias o totalitarias puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Sin embargo, los sistemas políticos pueden responder de manera diferente según la gravedad de la crisis y el nivel de presión ejercido sobre ellos. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social.
La implementación de medidas más autoritarias o totalitarias puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Sin embargo, los sistemas políticos pueden responder de manera diferente según la gravedad de la crisis y el nivel de presión ejercido sobre ellos. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La implementación de medidas más autoritarias o totalitarias puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Sin embargo, los sistemas políticos pueden responder de manera diferente según la gravedad de la crisis y el nivel de presión ejercido sobre ellos. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias, otras veces más totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible.
los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias.
Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias.
Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y la defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias o totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunas veces, estas estrategias pueden ser más autoritarias o totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Esto puede llevar a la implementación de medidas más autoritarias o totalitarias, lo que genera un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias.
Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Mejor solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los sistemas políticos se adaptan a las presiones externas y las contradicciones internas mediante una variedad de estrategias. Algunos sistemas pueden responder con medidas más autoritarias, mientras que otros optan por estrategias totalitarias, lo que puede generar un clima de incertidumbre y conflicto social. Corregido. En este sentido, la creación de una cultura política que fomenta el diálogo, la participación ciudadana y la transparencia es un paso importante hacia la construcción de un sistema político sostenible y próspero. La defensa del poder en momentos de crisis no es un proceso lineal ni predecible. Los líderes deben ser conscientes de este riesgo y buscar formas de defenderse sin sacrificar las libertades fundamentales ni la democracia. La creación de una cultura política autoritaria o totalitaria que erosione las libertades individuales y la democracia es un riesgo inherente a la defensa del poder en momentos de crisis. Esto puede llevar a la erosión de los valores fundamentales de la democracia, por lo que los líderes deben ser conscientes de este riesgo y buscar formas de defenderse sin sacrificar las libertades fundamentales ni la democracia. La creación de una cultura política que fomenta el diálogo, la participación ciudadana y la transparencia es un paso importante hacia la construcción de un sistema político sostenible y próspero. Esto implica la creación de espacios de deliberación pública donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones y preocupaciones, y donde los líderes puedan escuchar y responder a estas voces. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar la creación de mecanismos de rendición de cuentas efectivos que permitan a los ciudadanos seguir el proceso político y evaluar el desempeño de los líderes. Esto puede incluir la implementación de políticas públicas transparentes, la creación de instituciones independientes que monitoren el poder y garanticen la protección de los derechos humanos. En última instancia, la defensa del poder en momentos de crisis requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia y lograr un equilibrio entre la defensa del poder y el respeto a la libertad. La defensa del poder en momentos de crisis también implica la formación de alianzas estratégicas con actores externos que comparten objetivos y valores similares, lo que puede incluir la creación de coaliciones internacionales para abordar desafíos globales o la creación de redes de colaboración con organizaciones civiles y empresas que comparten intereses comunes. Esto amplía el espectro de posibilidades y facilita la toma de decisiones, lo que puede ser clave para garantizar la sostenibilidad y el progreso. En resumen, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y garantizar la sostenibilidad y el progreso. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar la manipulación simbólica de la realidad política. Los líderes pueden utilizar el lenguaje y la retórica para crear una narrativa que justifique sus decisiones y acciones,
lo que les permite mantener el control sobre el sistema político y puede influir en la percepción pública. Sin embargo, esta estrategia debe ser utilizada con cuidado, ya que puede generar desconfianza y resistencia. Además, la gestión efectiva de la información y la comunicación es fundamental para la defensa del poder en momentos de crisis. Los líderes pueden utilizar las redes sociales y los medios de comunicación para difundir mensajes que apoyen su visión y objetivos políticos, lo que les permite mantener el control sobre la narrativa política y puede influir en la opinión pública. En resumen, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y garantizar la sostenibilidad y el progreso. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar la creación de una cultura política que apoye y legitime el sistema político, lo que implica promover valores y símbolos que se ajusten a los intereses y objetivos políticos. Esto les permite mantener el control sobre la narrativa política y puede influir en la lealtad ciudadana. En este sentido, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Para adaptarse a estas cambiantes condiciones, los líderes deben encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia. La narrativa política es un elemento clave en la defensa del poder en momentos de crisis, ya que permite presentar la respuesta como una forma de defender los valores y principios fundamentales de la democracia. Cuando los sistemas políticos se enfrentan a una crisis, los líderes pueden utilizar la narrativa para crear un discurso que presenta a los líderes como defensores de la nación o del pueblo, y que les permite presentarse como protectores de los derechos humanos y la justicia social. En resumen, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones y encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales. La narrativa política también puede ser utilizada para crear una sensación de unidad y cohesión nacional, lo que puede ayudar a reducir la tensión y el conflicto político. Por ejemplo, un gobierno puede presentar su respuesta a una crisis económica como una forma de proteger los intereses del pueblo y defender el sistema democrático. Sin embargo, esta narrativa también puede ser utilizada para manipular la opinión pública y crear una ilusión de realidad. La defensa del poder es otro patrón que se observa en la lucha por el poder, lo que puede involucrar la creación de nuevos roles y estructuras de autoridad, o la delegación de responsabilidades a agentes externos o internos. Esto puede ser una forma efectiva de defenderse, ya que permite a los líderes distribuir el riesgo y compartir la responsabilidad, lo que puede ayudar a reducir la carga y aumentar la eficiencia. En momentos de crisis, un gobierno puede crear un consejo de emergencia para abordar la situación, lo que les permite tomar decisiones más rápidas y efectivas. De esta forma, pueden responder con mayor agilidad a los cambios políticos y sociales. Además, la fragmentación del poder también puede involucrar la delegación de responsabilidades a agentes externos, como organizaciones internacionales o agencias de ayuda humanitaria, lo que puede ampliar las opciones y mejorar la coordinación. En resumen, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a los cambios políticos y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia y promover la transparencia y comunicación con los ciudadanos. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar la creación de una cultura política que refleje la urgencia y el compromiso con la resolución de la crisis. Esto se logra a través de la comunicación efectiva, la transparencia y la inclusión de diferentes voces y perspectivas en las decisiones políticas. De esta forma, los líderes pueden encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para superar la crisis. Además, la defensa del poder también puede involucrar la implementación de medidas para contener la radicalización política o social. Esto se logra a través de la promoción de la moderación política,
La inclusión de diferentes voces y perspectivas en las decisiones políticas y la creación de un ambiente político que fomente la colaboración y cooperación entre los actores políticos y sociales. Finalmente, es importante destacar que la defensa del poder en momentos de crisis requiere una visión a largo plazo y una comprensión profunda de las causas subyacentes de la crisis. Los líderes deben ser capaces de encontrar soluciones innovadoras y sostenibles para superar la crisis, sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia y promover la transparencia y comunicación con los ciudadanos. Me he centrado en mejorar las oraciones poco claras y agregar transiciones faltantes para que el texto sea más fluido y fácil de seguir. En última instancia, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia y promover la transparencia y comunicación con los ciudadanos. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar la creación de una estructura política más flexible y adaptable, lo que permite a los líderes responder con agilidad a los cambios políticos y sociales. Esto se logra mediante la descentralización del poder, la delegación de responsabilidades a agentes externos o internos y la creación de un sistema político que fomente la colaboración y cooperación entre los actores políticos y sociales, lo que puede generar una mayor confianza en el sistema. La creación de un discurso político efectivo implica la capacidad de los líderes para comunicarse de manera efectiva con los ciudadanos. Esto puede involucrar la utilización de medios de comunicación masivos, como la televisión o las redes sociales, para transmitir mensajes y justificar decisiones, lo que puede ayudar a restaurar la legitimidad del sistema y mantener la estabilidad social. La defensa del poder en momentos de crisis también implica la creación de alianzas con actores políticos y sociales clave. Los líderes pueden buscar apoyo entre partidos políticos, sindicatos laborales o organizaciones comunitarias para defender su autoridad y el sistema político, lo que puede implicar la formación de coaliciones o alianzas que les permitan acceder a recursos y apoyo externo. La defensa del poder en momentos de crisis es un proceso que implica la adaptación a las cambiantes condiciones políticas y sociales. Los líderes deben ser capaces de responder con agilidad a cambios en el entorno político y social, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia y desarrollar un sistema político que fomente la colaboración y cooperación entre los actores políticos y sociales. La defensa del poder en momentos de crisis puede involucrar la creación de alianzas estratégicas con actores clave dentro y fuera del sistema político, como organizaciones internacionales o grupos empresariales, para obtener recursos y legitimidad adicional. Esto puede ser especialmente útil cuando los ciudadanos se sienten inseguros y ansiosos, lo que puede generar una mayor demanda de apoyo y protección por parte del gobierno. De hecho, esta estrategia puede ser efectiva en momentos de crisis, ya que los ciudadanos pueden buscar apoyo y protección en el gobierno. Sin embargo, este tipo de alianzas puede erosionar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos si no se llevan a cabo de manera transparente y responsable. Además, la defensa del poder también implica manipular la narrativa política para crear un sentido de crisis nacional o una sensación de peligro externo. Esto puede ser especialmente efectivo cuando los ciudadanos se sienten inseguros y ansiosos, ya que pueden estar dispuestos a seguir líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, esta estrategia puede erosionar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos si se utiliza de manera excesiva o deshonesta. En momentos de crisis, la defensa del poder requiere una mezcla de estrategias que pueden incluir crear un consejo de emergencia para abordar la crisis, buscar apoyo externo y manipular la narrativa política. De hecho, este tipo de enfoque puede ser efectivo si se lleva a cabo de manera transparente y responsable. Finalmente, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y mantener la transparencia en su estrategia. La corrección se enfoca en mejorar la claridad y fluidez del texto, manteniendo el mismo número de palabras y estructura original.
La defensa del poder en momentos de crisis puede involucrar la creación de alianzas estratégicas con organizaciones internacionales, grupos empresariales o sindicales para obtener recursos y legitimidad adicional. Esto puede ser especialmente útil cuando los ciudadanos se sienten inseguros y ansiosos, lo que puede generar una mayor demanda de apoyo y protección por parte del gobierno, fortaleciendo la posición política del poder en crisis. La defensa del poder también puede involucrar la manipulación de la narrativa política para crear un sentido de crisis nacional o una sensación de peligro externo. Esto puede ser especialmente efectivo cuando los ciudadanos se sienten inseguros y ansiosos, ya que pueden estar dispuestos a seguir líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad, legitimando la defensa del poder. En momentos de crisis, la defensa del poder implica una mezcla de estrategias que pueden incluir crear un consejo de emergencia para abordar la crisis, buscar apoyo externo y manipular la narrativa política. De hecho, este tipo de enfoque puede ser efectivo si se lleva a cabo de manera transparente y responsable, lo que es fundamental para mantener la confianza entre el gobierno y los ciudadanos. Finalmente, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y mantener la transparencia en su estrategia, lo que es crucial para construir confianza y legitimidad. La defensa del poder en momentos de crisis puede involucrar la creación de un enemigo común que unifique a la sociedad, permitiendo al gobierno presentarse como líder natural en la lucha contra ese enemigo. Esto puede ser especialmente efectivo cuando la sociedad se siente amenazada o insegura y está dispuesta a seguir a líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, este tipo de estrategia también puede erosionar la confianza entre el gobierno y los ciudadanos si no se lleva a cabo de manera transparente y responsable. La manipulación de la información y la comunicación puede ser peligrosa si no se lleva a cabo de manera transparente y responsable, lo que erosionaría la confianza entre el gobierno y los ciudadanos y llevaría a una mayor desestabilización social. De hecho, los ciudadanos pueden sentirse engañados o desinformados. La defensa del poder en momentos de crisis requiere comprender las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema, así como la capacidad para adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales. Esto puede involucrar crear nuevos roles y estructuras de autoridad, lo que permite presentarse como líderes naturales en la lucha contra la crisis. La sociedad se siente amenazada o insegura en momentos de crisis y está dispuesta a seguir a líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, defender el poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y evitar manipular la información y la comunicación. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar crear un clima de miedo o incertidumbre entre la población, lo que puede generar una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. Finalmente, crear un clima de miedo o incertidumbre entre la población puede generar una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia no garantiza la estabilidad y legitimidad del sistema en el largo plazo. Además, la defensa del poder en momentos de crisis implica no solo la gestión efectiva de los recursos, sino también la distribución justa de los beneficios. Los líderes pueden intentar asegurarse de que los grupos más poderosos o influyentes reciban los beneficios de la crisis, lo que puede ayudar a mantener su apoyo y lealtad. De esta manera, pueden fortalecer sus posiciones y reducir el riesgo de desestabilización. Por otro lado, los líderes también pueden intentar presentar una imagen de justicia social, distribuyendo los recursos de manera equitativa entre las diferentes capas de la sociedad. Esto puede ayudar a restaurar la confianza en el sistema y reducir la tensión social. Correcciones. Mejor o solo oraciones poco claras y transiciones faltantes. En momentos de crisis, la sociedad se siente amenazada o insegura y está dispuesta a seguir a líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad.
Sin embargo, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Esto implica encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, lo que a su vez puede involucrar crear un clima de miedo o incertidumbre entre la población. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y evitar manipular la información y la comunicación. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar crear un clima de miedo o incertidumbre entre la población, lo que puede llevar a una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. En última instancia, la creación de un clima de miedo o incertidumbre entre la población puede generar una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia no garantiza la estabilidad y legitimidad del sistema en el largo plazo. Texto corregido. Además, la defensa del poder en momentos de crisis implica no solo la gestión efectiva de los recursos, sino también la distribución justa de los beneficios. Los líderes pueden intentar asegurarse de que los grupos más poderosos o influyentes reciban los beneficios de la crisis, lo que puede ayudar a mantener su apoyo y lealtad. De esta manera, pueden fortalecer sus posiciones y reducir el riesgo de desestabilización. Por otro lado, los líderes también pueden intentar presentar una imagen de justicia social, distribuyendo los recursos de manera equitativa entre las diferentes capas de la sociedad. Esto puede ayudar a restaurar la confianza en el sistema y reducir la tensión social. En momentos de crisis, la sociedad se siente amenazada o insegura y está dispuesta a seguir a líderes que promuevan una sensación de seguridad y estabilidad. Sin embargo, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales, encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, y evitar manipular la información y la comunicación. La defensa del poder en momentos de crisis también puede involucrar crear un clima de miedo o incertidumbre entre la población, lo que puede llevar a una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. En última instancia, la creación de un clima de miedo o incertidumbre entre la población puede generar una mayor aceptación de las decisiones tomadas por el gobierno. Sin embargo, es importante destacar que esta estrategia no garantiza la estabilidad y legitimidad del sistema en el largo plazo. Además, la defensa del poder en momentos de crisis implica no solo la gestión efectiva de los recursos, sino también la distribución justa de los beneficios. Los líderes pueden intentar asegurarse de que los grupos más poderosos o influyentes reciban los beneficios de la crisis, lo que puede ayudar a mantener su apoyo y lealtad. De esta manera, pueden fortalecer sus posiciones y reducir el riesgo de desestabilización. Por otro lado, los líderes también pueden intentar presentar una imagen de justicia social, distribuyendo los recursos de manera equitativa entre las diferentes capas de la sociedad. Esto puede ayudar a restaurar la confianza en el sistema y reducir la tensión social. Finalmente, la defensa del poder en momentos de crisis es un proceso complejo que requiere una comprensión profunda de las dinámicas políticas y sociales que rodean al sistema, lo que implica analizar los factores que inciden en la estabilidad y legitimidad del gobierno. Los líderes deben ser capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones políticas y sociales y encontrar formas de defenderse sin sacrificar los valores fundamentales de la democracia, ya que la estabilidad y la legitimidad del sistema dependen en gran medida de su capacidad para responder a las presiones y demandas de la sociedad.